De tú a tú con Daniel Barrios. Gracias. Vale. Reventamos las lunas A los ovnis, ¿eh? Bueno, estoy empezando a grabar, ya estáis mira, con se eso va, de mira. reventar las lunas, es que somos unos... Bueno, no vamos a contar lo que ha pasado. No hemos reventado ninguna luna. Eso es, pero nos hemos quedado con la gana, eso también hay que decirlo en alto. Que bueno, lo que iba a comentar, hay que apoyar en algún lado, porque si no, moviéndolo tengo yo... la mano, igual. Mira, aquí. Ahí. Es que lo que no quiero es que lo manipulemos, porque si no, luego entra los sonidos y es alemán. Que lo que iba a decir que, a ver, hemos hecho un poquito de sesiones parafónicas, lo más serias posibles en silencio y controlado, en exterior sí, pero no como donde queríamos estar en Cuacos, pero ha sido controlado, porque ha habido un silencio buenísimo, ¿eh? Sí. Y luego de ahí, que a mí también, que me gusta la ufología, que no estoy tan metido, no me apasiona tanto como la parapsicobiofísica, pero a mí la ufología, con la noche que está haciendo, al final se ha calmado. Sí, una noche espectacular. Ya no hace tanto frío y encima el cielo está radiante, pues noche completa para psicobiofísica y ufología, ¿qué más queremos? Sí, la verdad. Bueno, Enrique, Sí. Buenas noches. Sí. No, pues vamos a hablar un poco de los ovnis y tal. Pues contar un poco de lo que me pasó. Siempre me queda la duda luego de si fue un sueño, pero no sé si contarlo de final al principio o de... Desde el principio, ¿no? bueno. es tu Era historia. en Elche de Alicante, una noche con calor, Ventana. me despertaba al balcón, era un ático, o sea, no tenía nada enfrente, y a lo mejor a los kilómetros o así se veía una lucecita blanca que se metía por unos edificios y desaparecía, pero allí que hay mucho avión. Entonces digo, pues era un avión, ¿qué pasa? Pero siempre que me levantaba otra vez al balcón, la misma luz, el mismo edificio y desaparecía. Que estaba en el cielo, dices. Sí, bueno, muy alejado, o sea, muy alejado como si fuese un avión. ¿Y qué zona hablas? No hace falta que nos digas la calle. La No, casa, Elche de Alicante, no sé, una zona despoblada, bueno, despoblada, no tan construida, tirando para afuera. pero- Ahora sí, ahora se ha construido aquello que da miedo. Y después de verlo 3 veces, me encuentro en el balcón, mirando al frente, un platillo volante, quieto. Pude distinguir 2 colores, rojo y verde, creo que eran, que intercambiaban mitad y mitad como una cúpula, y en la cúpula se intercambiaban los colores, rojo y verde. Y vi 2 siluetas dentro. Y me quedé o sea, no relacionaba, simplemente lo miraba, era como si el oído no oía nada, yo tan a gusto viéndolo. Coge Y el digo, móvil, coge el sí, móvil. y digo, joder, esto lo tengo que compartir con mi hermano, que estaba durmiendo al lado. Y nada, ya empecé a llamar que un ovni, mi hermano ni puto caso. Y ya cuando fui, ya no estaba. Y entonces siempre me ha quedado la duda de el por qué despertarme con la imagen del ovni enfrente mía. Era como, no sé, la cabeza, no sé si habéis sentido alguna vez no oír nada, no sentir nada. Simplemente mirar, ¿Por qué dices que puede ser un sueño? porque era crío, 8 o 9 años. Entonces, pero no se me olvidará, o sea, Hombre, con esa los edad detalles yo los creo tengo. que ya Sí. sabes distinguir si era un sueño o no. No era un sueño porque, Pues lo vivió, pero claro, como era tan pequeño. claro, Era ovalado entonces. típico platillo volante con su cúpula de cristal, con sus luces blancas debajo. ¿No viste salir a nadie? No, habían 2 figuras humanoides, bueno, que yo creía que eran negros, o sea, como si hubiesen 2 sombras. Y de repente él estaba delante de él, yo delante de ellos, reaccioné y fui a llamar a mi hermano. Que no sé si me hubiese quedado un poco más, pues los hubiese visto ir o lo que sea. En ningún momento lo viste salir, ¿no? No, ni llegar
ni irse, ni nada. Simplemente, por eso decía de contarlo de final al principio, para empezar diciendo que me encontré con el ovni justo en el balcón. Luego, ¿A qué distancia estaría? 10 metros. 10 metros. 10 nada metros, más. sí. Era muy grande. Era de 10-15 metros, no más. Era como un típico platillo volante pequeñito. Pequeñito, tú no Sí. veas, grande. Que luego viendo programas, porque siempre digo, a ver si alguien ha visto algo igual. En un capítulo de Cuarto Milenio salió también una descripción muy parecida, de que habían dos siluetas en la cúpula de cristal. ¿Sabéis lo que me pasó el otro día cuando salí de trabajar? Pasé por ya dirección a mi casa a la 1 de la madrugada y vi por el cielo en paralelo como bolas de fuego. Eso pero ha salido en la tele. Ya, sí. es lo que os iba a comentar, que eran luces bolas de fuego. Y cuando ya consigo salirme lo que es a una parte, una curva, para poder hacer el cambio de sentido, irme más para adelante y llegar a una zona de una gasolinera para ponerme a grabar, cuando ya doy la vuelta y ya estoy llegando para frenar con el coche, se deja de ver. Dejo de visualizarlo, se apaga. Y al día siguiente veo en una imagen en las redes sociales los mismos fuegos, vamos a decir, bolas de fuego. Tiene que ir a un satélite o algo, ¿no? No, era chatarra del espacio de un trabajo, vamos, de un satélite, lo que fuere, japonés. Y me quedé así, digo, mira, justamente lo mismo. O sea, antes de leer el enunciado, me llamó la atención que la fotografía era lo mismo que yo había visto en movimiento. Y eso fue aproximadamente a la 1 de la mañana, 1 menos 5, 1 de la mañana. Os cuento yo lo de... bueno, te último. termino primero Bueno, mi experiencia. Está hablando Enrique Moreno, Sí. pues me permitís si lo publico vuestro No nombre, pasa ¿no? nada, no. Pues Enrique Moreno está hablando y después va a hablar Antonio Rodríguez. Sí, pues al año siguiente más o menos, que un amigo del colegio veraneaba mucho en Benidorm y me empezó a contar una historia de un ovni que habían visto en la playa y tal. Y digo, pues yo vi uno cerca y se me ocurrió la idea de que lo dibujásemos. Así en una habitación esa parte, vamos a dibujarlos. Lo dibujamos y eran clavados. De la misma forma. Igual no coincidíamos a lo mejor en las luces de abajo o alguna movida, porque es imposible ver algo extraño y describirlo. Y dibujamos el mismo dibujo. Es el dato curioso. Casualidad, ¿no? Sí, sí. Bueno, Antonio, pégale la esta Sí, y te pego cierra aquí eso, esto. por favor. No sé si no se me empaña el cristal. Yo te hablo aquí, no te preocupes. Espero que se te entienda No, bien. yo era... Lo mío no es ufológico. Pero, Es paranormal, se podría decir. Llevo unos días en casa viendo algo. ¿actualmente hablas? Ahora mismo. Ostras. El otro día, macho, la habitación, estaba en la habitación del ordenador y tengo la puerta ahí a mi derecha y es que está... Pero no pasó una vez, es que pasó 3 o 4 veces, como si una cabeza se asomase, tío. Pero 3 o 4 veces, no una vez. Ya todo rayado, tronco, me fui de la habitación y todo, digo, me voy de aquí. Lógico. Y me fui. Pero es que el otro día vuelvo a la habitación y entonces yo tengo mi perrita chiquitita, gris, pequeña, pues tronco, que vi de reojo como una mancha gris en el suelo, así de rojillo, que miré, no estaba, y estaba mi perra por el salón, por ahí, por tal. Y es que además que vi el color gris y todo, tío. Y yo pensaba que era mi perra, tío. Madre. Yo pensaba que era mi perra. Pero es que eso lo vi perfecto también, ¿sabes? No sé por qué, pero vi como una mancha gris pequeñita, como si fuese mi perrilla, tío. Ahí en la puerta de la habitación. Y mi perra está viva y está, ¿sabes? Pero es que además que lo distingue color gris. Pero tú ya has tenido experiencias con el tema de los Con animales en casa, sí. ¿Y lo puedes asemejar con...? No lo sé, pues yo escucho patas, escuchaba, en una época escuchábamos patas. ¿Escuchabais? Hablo en Mi plural. mujer y yo. Por eso, Es hablo que en no era yo solo. Es que es un dato muy importante, que son 2 testigos. Es que empecé yo, Escuchando y corroborando lo empecé mismo. yo y la pregunté a ella, oye, mira lo que me ha pasado. Anda, pues a mí, ya hablando, a ella también le habían pasado muchas cosas y ya fue cuando descubrimos que es que nos pasaban a los dos. Que se escuchaban patas, que se veían sombras
como de la perrilla, ¿sabes? Como de una perrilla. Sí, sí. Pero es que el otro día me pasó y es que vi hasta el color gris. A mí lo que me ha impactado, lo que pasa es que se está grabando en audio, claro está, pero de la forma que has actuado a la hora de girar el cuello, cómo veías esa cara, esa silueta, Es que mira, se pone la piel de gallina. inclinándose en la puerta. No, si me la has puesto a mí, Se me pone solo la piel con de los gallina. ojos que has puesto de... Se me pone la piel de gallina, de Pero solo pensarlo. intentando Pero es que profundizar me un pasó poco. 3 o 4 veces. ¿no? Intentando Una- profundizar un poco. Cuando lo has visualizado, ¿ha sido posteriormente a haberlo pensado? No. O sea, ¿podrías estar sugestionado? No, porque ¿O yo... cómo fue no, la primera porque vez? Al menos? estaba haciendo un cigarro, pues yo me lo saco en mi habitación y no sé qué estaba haciendo. La verdad, estaba ahí y yo sí pensaba, yo no me sugestiono, porque yo no pienso en nada. Estoy tan tranquilo y de repente veo como si una cabecilla se asomase, que miras, no ves nada, joder, bueno, pues habré sido yo, no sé, pero es que yo no me sugestiono, ¿sabes? No lo vi así, pero es que era ponerme a lo que estaba haciendo y es que, como verlo, como algo que es negro que se asomaba, mirabas y no había nada, ¿no? Pero es que de rojo de rojo lo veías, tronco. Pero que me pasó 3 o 4 veces. Y yo creo que me conoces y sabes que yo no me sugestiono. Pero sí, ¿Sabes? sí, sobre todo yo quería saber la primera vez que pasó, que como A lo tonto, o sea... que no te lo esperabas. Y ya te estabas- digo que al principio, la primera vez, pues dije, bueno, pues ya está, me habrá parecido, ¿no? Ah, Pero es que me pasó 3 o 4 veces, tío, que me cogí y me fui de la habitación. Pero directamente, ¿eh? Digo, Ya, aburrido ya de ver a los hombres, ¿no? ya luego no quiero verte más, tronco. acabamos de entrar a las 3 menos 6 de la madrugada. Es que me gusta meter este apunte. Vale. A las 3 menos 6 de la madrugada en la provincia de Ávila. De Cáceres acabamos de entrar a Ávila. Sí, estamos locos. Pues para allá. Pues es muy curioso, tío, porque llevo, y no sé, algo más me ha pasado que no me acuerdo, ¿eh? Algo más me ha pasado y ya no me acuerdo. Pero ¿En la algo más me ha actualidad te pasado. refieres? Sí, ahora, me está pasando ahora, estos días. Bueno, hoy en mi casa, ¿qué te ha pasado cuando has accedido? Sí, he sentido en la parte de arriba, porque es una casa con historia, con años, y me estaba empezando a subir cosquilleo con la pierna para arriba. Y cuando empiezo así, es que empiezo a notarlo, ¿sabes? No, aquí no es. Continúa. O sea, no lo he notado fuerte, pero a lo mejor no es de la casa y del vecino, o es pasajero, o lo que tú quieras, me da igual, porque he estado un rato, tampoco sé lo que hay, pero ha sido justo hablar así del tema de tal, de que tiene historia, de que pongo el pan, y he empezado a notar cosquilleos de las piernas para arriba, y es que lo estaba notando ya. No lo he notado fuerte, bueno, no lo he notado No fuerte, te habían contado la historia todavía, la verdad. pero sí lo he empezado a notar por la piernecilla para arriba. Bueno, ¿queréis contar algún dato más, algún recuerdo más que tengáis así, sea que consideréis posiblemente ufológico, parapsicológico? No, yo ahora mismo ya te he contado lo que me está así más o menos pasando. Y es que no me acuerdo, me da rabia porque sé que va a pasar algo más y no me acuerdo. Me da rabia. Bueno, pues por el momento vamos a cortar Sí. y gracias chicos por la confianza.